Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Hay gozo en el cielo, los ángeles cantan. Ha llegado el día, aleluya, aleluya, aleluya,
Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, en primer lugar les confieso que uno se va sorprendiendo realmente cada vez más por el tiempo. Qué rápido va pasando, ¿no? Tal vez algunos de ustedes o varios de ustedes que me escuchan decir esto se digan, bueno, no tan así en estos tiempos donde tenemos que estar tan recluidos, es como que el día se hace un chicle, ¿no? Parecería no terminar nunca. En lo personal no me pasa eso, al contrario. Y desde el punto de vista de la liturgia, del tiempo de la liturgia, tampoco, al contrario. Parece que fue ayer que comenzábamos la Cuaresma en cuarentena, así eran las primeras expresiones que vertíamos en estos días, ¿no? Cuaresma en cuarentena, una combinación de dos realidades, por un lado espiritual, litúrgica y preparatoria, y por otro lado la real, la que se vino y que nos invitaba a estar encerrados. Entonces decíamos que no hay mal que por bien no venga, porque bueno, eran días tal vez para aprovechar en esto a lo que nos invitaba la Cuaresma esencialmente, que era esa mirada interior, ese tiempo de oración más profundo y prolongado, ese estar con Dios a solas para preparar de una manera más profunda y celebrar entonces mucho mejor la Semana Santa. Y así fue, y así transcurrieron los 40 días. Llegó la Pascua, celebramos de una manera distinta, muy distinta a la Semana Santa. Gracias a Dios lo hicimos y compartimos los gestos de la Semana Santa. Y bueno, y así también fueron transcurriendo los 50 días pascuales, uno tras otro, con todo el caudal de riqueza que nos ofrecieron y nos siguen ofreciendo. La semana pasada llegaba la Ascensión del Señor y hoy ya en Pentecostés. Después de la Semana Santa y de la Pascua, 50 días que pasaron muy rápido. Y a partir de ahora entonces, con este último domingo, al cerrarse el tiempo de Pascua, el broche de oro de este día de Pentecostés, nos permitirá a partir ya del domingo que viene entrar en lo que se denomina el tiempo ordinario o tiempo durante el año, que es un tiempo que durará un total de 34 domingos hasta fin de año, más o menos promediando el mes de noviembre, ¿no? Y que ha de ser un tiempo muy rico también, porque si bien ya no estaremos centrados en ninguna solemnidad propia del Señor, ¿no? Como este ejemplo de ahora, sin embargo, sí, vamos a descubrir y a contemplar y a profundizar
en el tiempo de los discípulos, así lo suelo llamar yo al tiempo durante el año, porque ahí lo vemos a Jesús, a través del Evangelio, llevando adelante su misión, su ministerio. Ese ministerio que es proclamar, esencialmente, que el reino de Dios ha llegado a todos. Y así entonces a su presencia y los signos que acompañan a la predicación van a dar forma y van a ir cautivando a tus primeros seguidores, ¿no? Y bueno, y nosotros, en aquel entonces, los primeros seguidores fueron quienes fueron, hoy nosotros, en esta vida cotidiana, en lo contemporáneo, que nos toca vivir en el aquí y ahora, estaremos renovando nuestro sí al seguimiento, nuestro sí a la cercanía. Queremos estar con vos, Jesús, queremos aprender de vos, queremos seguir teniendo un oído atento de discípulo para saberte escuchar, ¿no? No solo oír, porque oír es fácil, uno vive oyendo. El tema es escuchar, donde ya se produce una profundización y es el corazón el que percibe lo que se escucha, lo que se profundiza, lo que luego se medita y se hace vida en la vida. Esa adhesión de nuestra parte con esa disponibilidad discipular y la acción de la gracia, que es fundamental, que se unen una y otra, mi sí y el sí de Dios, para formar una comunión de amor cada día más poderosa, más íntegra, que se va renovando en mí y van constituyendo mi personalidad, mi identidad de discípulos, de misioneros, de testigos, enviados por el Señor en su nombre a predicar a todos los pueblos las maravillas del Señor. Bueno, eso lo vamos a ir viendo entonces ya a partir de la semana que viene, pero a propósito de las maravillas del Señor que han de ser proclamadas, el día de Pentecostés un poco se habla de eso esencialmente. El domingo pasado, cuando celebrábamos la solemnidad de la Ascensión, veíamos en el texto evangélico que Jesús, al ascender al cielo, antes de ese ascenso simbólico, le decía a los discípulos, les daba las últimas recomendaciones y los enviaba: vayan y hagan que todos los hombres sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Complementándose así eso que antes Jesús les habría dicho, yo quiero que todos los hombres se conviertan y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese deseo de Jesús, ese deseo que va acompañado de su enseñanza, de su predicación, es el deseo que se cumple en el envío de los discípulos y en la predicación de la iglesia naciente. A Pentecostés siempre se la tuvo como la gran fiesta de la iglesia, como el cumpleaños de la iglesia, ¿no? Es como que para muchos se suponía, por tradición, que en Pentecostés la iglesia nacía, es decir, nacía con la predicación de los apóstoles, como escuchábamos en la primera lectura del libro de los Hechos, nacía la iglesia, es decir, se iban convirtiendo la gente al escuchar la palabra en Jesús y se iban armando las comunidades. Algo de verdad hay, ciertamente, pero la iglesia, la familia de Dios, fue fundador Jesucristo con muchas actitudes fundantes. La misma encarnación, ya podríamos decir, es una actitud fundante de la iglesia, de la voluntad de Dios, que se manifiesta en el Hijo que se encarna, que se hace como nosotros, para que todos seamos en el Hijo hijos del Padre, ¿no? Estas son nociones básicas de teología fundamental, el fundamento del Señor, de lo que quiere Dios, de la voluntad de Dios. Que seamos su familia, para eso envía al Hijo. Y deja de lado la antigua ley, la antigua alianza, la alianza de un pueblo que estaba basada en una ley, para entrar ahora en la nueva ley que predica Jesucristo, que es la ley del amor, por medio de la cual todos los hombres se hermanan en un mismo espíritu. Espíritu Santo y amor son una misma realidad que brotan del corazón del Padre, y eso lo anuncia Jesucristo, ¿no? Y ese espíritu entonces, obviamente, se manifiesta así en la predicación de los apóstoles, entre otras tantas cosas, y marca un deseo de universalidad, que escuchábamos recién, que el día de Pentecostés, dice los Hechos,
todos reunidos en un mismo lugar en oración, percibieron en un momento como un ruido, un anuncio. El ruido simboliza ese anuncio sobrenatural. Es Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos signos de los truenos y de los ruidos que marcan la presencia de la divinidad que se acerca, ¿no? Entonces, ese ruido marca o les anuncia que algo extraordinario ha de sucederles. Y entonces el Espíritu desciende en el simbolismo de las lenguas de fuego. El fuego que lo purifica todo, que lo transforma todo, que lo hace todo nuevo. El fuego necesario para purificar los metales preciosos como el oro. A través del fuego se le sacan las escorias, lo que no sirve, y entonces el oro queda genuino y puro. Así entonces el fuego representa esa nueva vida que trae Dios a través del Espíritu Santo. Y como consecuencia de esa renovación y de esa experiencia salen los discípulos con una fuerza que ya no es propia y con un entusiasmo que les supera hasta la voluntad. Tienen que ir, no se pueden detener. Y van y anuncian de una manera tan notable, dice el libro de los Hechos, tan elocuente, que su palabra tan profunda penetra en el corazón de todos los que estaban ahí presentes, que justamente como era una gran fiesta, la fiesta de Pentecostés para los antiguos, para los judíos, porque era la fiesta de las ofrendas de las primeras cosechas, ¿no?, que se celebraban 50 días después de la Pascua judía. Entonces iban de todos lados a ofrecer las primicias de las cosechas a Dios. Había entonces presente un montón de personas venidas de distintas nacionalidades y hablantes de distintos idiomas. Sin embargo, dice, todos los escuchaban como si hablaran en su propio idioma las maravillas de Dios proclamadas por los apóstoles. Y hace una enumeración de distintos ciudades y países de donde provenían los que estaban ahí presentes, admirados de lo que escuchaban por boca de los apóstoles. Entonces ahí se marca la universalidad como signo también de la reconciliación. En el Antiguo Testamento, en el episodio de la Torre de Babel, cuando la Torre de Babel se derrumba y Dios los castiga por haber osado con un pecado ocupar nuevamente el lugar de Dios, y entonces genera la confusión y a partir de ahí se disipan en distintos idiomas para que las lenguas no se entiendan, la confusión y la división por el pecado. Eso ahora, el signo de Pentecostés también manifiesta como una reconciliación, es decir, el deseo de Dios de la universalidad, una iglesia universal. Y cuando digo iglesia universal, estemos atentos porque no me estoy refiriendo a nada que cualquiera de ustedes pueda estar pensando. La iglesia universal la palabra universal es la traducción al castellano de católico, católicos. Católico significa eso. Iglesia católica, iglesia universal, porque no tiene fronteras, porque no está anclada en un territorio terrenal, por así decirlo, para que se comprenda mejor. Ya no tiene nacionalidad, si bien nació en un pueblo elegido como punto de partida, hoy la iglesia es todo hombre que cree en Jesucristo, es todo bautizado. La iglesia es un pueblo, una nación que trasciende fronteras. La iglesia es una familia cuyo origen y destino está en la misma divinidad, por consiguiente es eterna por naturaleza. La iglesia es un pueblo en sus tres dimensiones, el pueblo glorioso y triunfante de los santos ya en la plenitud de la vida, la iglesia peregrina que somos nosotros los que estamos todavía en la tierra en ese proceso, camino hacia el destino, que es la eternidad, y la iglesia purgante, así se la denomina, que son los hermanos, por así decirlo, que están en ese estado, porque es la mejor palabra para usar estado, de purificación y de preparación, un estado nuevo, distinto, para luego sí, entrar en la iglesia triunfante definitivamente, lugar definitivo, origen final y pleno de esta iglesia toda. Somos una única familia. Por eso la palabra de Dios dice que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre,
ungidos por un mismo Espíritu y redimidos por una única sangre, la de Jesucristo, el Señor. Entonces, hoy también, entre otras tantas regalos de Pentecostés, ¿no?, está el renovar nuestro sí a la unidad y a la comunidad. Fíjense que nadie puede sentirse iglesia si no es comunidad. Nadie, ya lo venimos diciendo, ¿no?, justamente desde la Pascua y siempre. No podemos dejar de recalcar esto que es tan urgente y tan delicado porque es tan fundamental. La unidad en el amor, la unidad en la identidad de la familia de Dios, donde no debe entrar jamás ningún tipo de división. Diferencias sí, diálogos buscando la verdad siempre, encuentros donde cada uno aporta lo suyo, por supuesto que sí, porque en la gran diversidad justamente está la riqueza, y de eso también se trata un poco los famosos dones del Espíritu Santo. Cada uno tenemos dones, carismas, talentos, gracias particulares, que las tenemos que poner a aportar justamente para el bien de todos, para el bien común. Y así se va construyendo de distintas formas la única familia. Eso está muy bien. Pero lo que no debe faltar nunca y a lo que no se le debe atentar es justamente a la unidad. Porque somos todos uno en el Señor. ¿La unidad qué es? El amor por el otro, la aceptación del otro. Dios nos aceptó a todos. Y fíjense ustedes que uno de los evangelios fuertes de Juan que veníamos escuchando en estas últimas semanas del tiempo de Pascua, basados en la oración sacerdotal de Jesús, esa oración que se le atribuye a Jesús antes de la pasión, donde Jesús insiste mucho diciéndole al Padre: Padre, que todos sean uno como vos y yo somos uno, que no haya en ellos ninguna división, porque el signo de la unidad en el amor también es un testimonio más que elocuente que el mundo necesita para creer que realmente nosotros somos discípulos de Jesucristo. La unidad en el amor. Y eso se encarna, se hace concreto, hermanos, para no quedarnos en el divague, se hace concreto en la vida cotidiana, en la familia, en la comunidad parroquial, donde estamos todos llamados a compartir nuestra fe, aportando lo que cada uno recibió para bien de todos y para la evangelización de esta porción de la iglesia que el Señor nos confió. Aquí nosotros, en Sarandí, concretamente en la parroquia de Luján, donde cada uno en su lugar, la catequesis, los matrimonios, los jóvenes, la acción católica, la Legión de María, el apostolado de la oración, los ministros de la comunión y demás, todos trabajando en distintos carismas, pero buscando el mismo fin, la gloria de Dios en el bien de todos, en el bien de los hombres. Por eso, qué importante es Pentecostés. No estamos hablando de un espíritu como un ente alejado y diferente de Dios mismo. Es Dios mismo que opera en su plenitud en cada uno de nosotros. Este Espíritu de Dios no lo necesitamos nosotros recibir y mirar al cielo a ver si una llamita de fuego viene y se nos posa en la cabeza. No es eso. Si miramos eso, buscamos eso, realmente nos vamos a quedar sentados en la larga espera. No se trata de eso. Sino se trata de descubrir lo que ya realmente tenemos. Estamos ungidos. Estamos ungidos desde siempre. Por eso somos seres espirituales. Es parte de nuestra realidad humana. Solamente mentes que buscan en la razón la verdad y ahí se quedan. Ni somos cuerpo, materia, carne. Somos una unidad, sí, de cuerpo, mente y espíritu. Ese espíritu que está encarnado, sí, claro, porque estamos en la dimensión de lo terrenal y de lo temporal, pero que está ungido por una gracia sobrenatural. Entonces hoy, entre otras tantas cosas, se nos invita a jugar a la experiencia de la fe, dejar que el Espíritu obre en mí, obre en vos, obre en cada uno. Y que en estos días, como resonancia de todo este tiempo hermoso pascual que hemos vivido, podamos seguir meditando y profundizando esta buena noticia, esta maravilla. ¡Qué maravilla! Somos ungidos por el Espíritu de Dios, que es amor. De manera que si estamos llenos del Espíritu es porque nosotros somos amor encarnado para dar amor
a mis hermanos. Eso es lo que hizo Jesús en la encarnación y durante la vida, y ahora lo prolongó en nosotros. De manera que Jesús sigue amando en mí, porque Jesús sigue viviendo en mí, y Jesús sigue predicando en mí, y Jesús sigue en mí y en cada uno, por el don del bautismo recibido. Ese bautismo que después se confirma en el sacramento de la confirmación como un sí libre y espontáneo de cada uno, que queremos ser ungidos y renovados en la unción para seguir adelante en el compromiso, en el testimonio, en mi ser iglesia y en mi trabajar en la iglesia, por mis hermanos, con mis hermanos. Por eso, queridos hermanos, podríamos decir tanto sobre Pentecostés, sobre el Espíritu Santo, pero creo que ya tenemos suficiente, después de todo compartido en Pascua y en este día concretamente, para que cada uno pueda seguir haciendo su propia vida interior, reflexión personal. No dejemos de rezar nunca, porque la manifestación del Espíritu se da en la entrega del silencio y la oración y la contemplación. En ese camino al corazón se da justamente el encuentro, donde Dios nos espera, en ese saber recluirnos para adorar a solas y estar ahí con Él, como un sí que le damos a Dios, un consentimiento que le damos a Dios. Con nuestro sí, obre y fecunde y haga lo que tenga que hacer en mí. Sanar, liberar, fortalecer, bendecir, instrumentalizarme, decir en el buen sentido, usarme para yo ser su testigo, su herramienta de amor con mis hermanos. En fin, aprovechemos este tiempo que no es un día, ni serán días manejados o medidos por un almanaque o un reloj. Es un tiempo distinto, es lo que se suele decir el kairos, los dos tiempos del hombre, el cronos, que es el tiempo del reloj, del día a día, de las horas, los días y los meses, y el kairos, que es el tiempo del Espíritu, ese clic, ¿no?, que lo hace Dios en mí, cuando yo me dispongo para que realmente mi conciencia sea iluminada y yo me dé cuenta definitivamente de quién soy y para qué estoy. Y de esa manera dejar de lado tantas pérdidas de tiempo en las que a veces lamentablemente estamos sumergidos. Porque pensamos lo que no tenemos que pensar, porque hablamos lo que no tenemos que hablar, porque perdemos la oportunidad de distintos y testigos, y en fin, y cuántas otras cosas podríamos decir que cada uno, bueno, tendrá que reflexionarlo en su propio examen de conciencia. Pero el Señor nos llama a ser hombres nuevos, forjadores de un mundo mejor en el sí y en lo cotidiano de nuestra vida, de cada día. Para terminar, si hay alguien que es obviamente maestra en lo que hace al Espíritu Santo, porque fue no solo ungida, como todos, sino esencialmente fecundada por el Espíritu Santo, es ella, María, nuestra Madre hoy, la que fue fecundada por el Espíritu y que hizo posible que ella sea la Madre de nuestro Salvador. Por eso en la teología se le dice que María es la esposa del Espíritu Santo, ¿no? En el juego del atario es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo, pero la esposa de Dios Espíritu Santo, ¿no? Pero en definitiva, la que la ungió y la consagró y la llenó de gracias a ella y la hizo madre de todos nosotros es la mismísima Trinidad, un solo Dios que obra siempre, era dividida, sino en la plenitud de un amor eterno, y ella eso lo sabe muy bien, porque lo vivió y lo vive en carne propia, y es ella la que se transforma hoy para nosotros también en intercesora ante Jesús y ante el Padre, para que recibamos los grados y para que seamos renovados en esos dones que ya están en nosotros, ¿no? Así que bueno, le decimos a nuestra Mamá del Cielo, compañera de nuestra vida, que nos siga alentando y enseñando sobre las maravillas de Dios, para que como ella y con ella nosotros también podamos, iluminados, ¿no?, motivados por el Espíritu. Aquí estamos los servidores del Señor. Demos gracias al Señor por su amor y que se cumpla en nosotros siempre su santa voluntad. Que así sea. Que así sea.